Hola, bienvenido a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar del mundo desde el que nos estén visitando hoy. Bienvenidos al segundo seminario de excelencia de investigación en neurociencias del Mind Institute. Y hoy estoy aquí muy feliz y es un honor tener con nosotros a la doctora Yolanda de Diego Otero, que es la coordinadora del Grupo de Investigación PAID-Intran del Hospital Regional Universitario de Málaga en España y también asociada al Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, el IBIMA. La doctora de Diego es una experta en el síndrome de X frágil y ha dedicado toda su vida al diagnóstico molecular de este síndrome. Trabaja en estudios preclínicos y para ello utiliza modelos tanto celulares como animales, y también está trabajando en ensayos clínicos para determinar la eficacia de determinados tratamientos para el síndrome de X frágil. Y nos va a hablar sobre la investigación actual y el desarrollo de un medicamento huérfano pediátrico para tratar el síndrome de X frágil. Así que bienvenida, Yolanda, muchísimas gracias por estar aquí, es un placer tenerte y adelante. Gracias. Pues muchísimas gracias, Verónica, y muchísimas gracias al Mind Institute y a los seminarios de excelencia en investigación de neurodesarrollo. Para mí, la verdad que es un gran honor y estoy encantada de poder compartir con vosotros el trabajo que hemos estado realizando muy modestamente desde aquí, desde Málaga, al sur de España, pero que pensamos que puede significar avances importantes para el tratamiento de esta enfermedad. Así que ya como me has presentado, también decir que hasta hace muy poquitos meses he estado trabajando como coordinadora del grupo de investigación PAIDI en el Hospital Regional de Málaga, en el Instituto de Investigación Biomédica, pero actualmente ya no estoy dentro, en este programa, así que pronto ya os contaré los nuevos proyectos que voy a desarrollar. Para empezar un poquito la charla, quería antes que nada, pues hoy que es el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, resaltar un poquito que realmente las mujeres que hemos dedicado tanto esfuerzo a lo largo de la historia para que la ciencia avance, realmente pocas veces se ha reconocido esa labor que tantas mujeres le han dedicado a la ciencia. Y tenemos muy poquitas mujeres premio Nobel, solo 54, y de las categorías de ciencia solo hay 22. Dentro de todos los premios Nobel, que son 947, solo el 5% son mujeres. O sea, nos queda todavía mucho, mucho por alcanzar una equiparación de género en estos aspectos, en el reconocimiento a la labor. Sin embargo, sí que es verdad que hay una mujer, que es Marie Curie, que ha sido siempre la persona a la que yo me he fijado y que ha sido referente para mí, que ha tenido el premio Nobel en 2 categorías. Entonces pienso que la capacidad que las mujeres tienen para desarrollar la ciencia, pues está al mismo nivel que la de los hombres. Entonces, por eso animo a todas las chicas y a las jóvenes a que sigan carrera investigadora científica, para que poco a poco vayamos igualando esos valores tan desfavorables que tenemos ahora mismo en reconocimiento. Y dentro del habla hispana, podemos decir que solo hay una mujer, una persona que tiene un premio Nobel, que es Rigoberta Menchú. Entonces pienso que también para los españoles parece que nos está un poquito vetado el entrar a estos reconocimientos tan altos. Así que nada, seguir trabajando con mucha fuerza para que algún día también se nos reconozca a la ciencia en español. Y ya para empezar, pues contaros un poquito los objetivos de la sesión, que en principio quiero analizar un poco las bases genéticas de la discapacidad intelectual, que es un tema que ahora mismo está bastante en relevancia. Quiero analizar la variabilidad sintomatológica que tiene el síndrome X frágil. Vamos a ir viendo que aparece hipotonía, hiperactividad, alteraciones de conducta, de lenguaje, problemas cognitivos, rasgos autistas, epilepsia y al final también la discapacidad intelectual, que es el rasgo más definitorio. Quiero también contaros que hay algunas alteraciones que aparecen en portadores de una premutación, que es un estadio intermedio de la mutación que causa este síndrome. Estudiar un poquito la fisiopatología de esta enfermedad rara o minoritaria, que es lo que nos ha permitido desarrollar nuevos tratamientos, y conocer el desarrollo del fármaco Extocomib, que es el que, a partir de la investigación que nuestro grupo ha desarrollado, está ahora en fase ha solicitado la comercialización, está ahora
para que la Agencia del Medicamento autorice su comercialización. Entonces, eso, comentaros que la discapacidad intelectual hoy en día, que conocemos más de 7.000 patologías que tienen una herencia mendeliana, de los cuales más de 1.500 patologías cursan con discapacidad intelectual. Entonces, es un campo muy amplio que permite investigaciones a todos los niveles, tanto a nivel de estudios genéticos como a nivel de las causas fisiopatológicas que están involucradas en la discapacidad intelectual de cada una de las patologías, y todo ello para poder encontrar un tratamiento más específico que mejore la calidad de vida de cada uno de los pacientes. Cuando yo empezaba, bueno, yo empecé en el año 1993 en la Universidad de Sevilla haciendo mi tesis doctoral en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de allí de Sevilla con la doctora Elizabeth Pintado, y en aquel momento lo que hacíamos era poner a punto el diagnóstico molecular, ¿no? Que todavía se acababa de detectar o de encontrar cuál era el gen que causaba el síndrome X frágil, y en aquel momento pues lo que podíamos era poder hacer a través de técnicas de biología molecular un mejor diagnóstico que pudiera ayudar a, pues, a las familias a tomar opciones reproductivas y a poder prevenir este síndrome. En el año 2000 conocíamos apenas 30 genes localizados en el cromosoma X que causan discapacidad intelectual genética, y el X frágil se estima que representa el 20% de todas las discapacidades intelectuales conocidas ligadas al cromosoma X. Es una de las patologías genéticas que causa discapacidad que están más presentes en la población. Entonces hay que tenerlo en cuenta, sobre todo desde el punto de vista de los neuropediatras, de los pediatras, también los ginecólogos tienen que conocer sobre el síndrome X frágil, los neurólogos, porque todos ellos van a tener que atender las necesidades de estos pacientes y de sus familiares. Entonces pienso que es importante que esta charla la puedan recibir en todas estas especialidades médicas. Actualmente, para complicar la situación, antes conocíamos 30 genes, pues hoy ya se han localizado, al 2021, que he comprobado hoy mismo los números, se han localizado 2.558 genes asociados a discapacidad intelectual. Lo que imaginaros la complicación que puede significar poder entender todo lo que está pasando en estas patologías, porque cada gen causa esa enfermedad, una enfermedad a veces distinta, o a veces varios genes producen una misma enfermedad. Entonces, para poder enfocar una evaluación adecuada desde el punto de vista genético en un niño o en una persona que entra en una consulta con una sintomatología que indica discapacidad intelectual, pues hay que hacer una historia clínica completa que incluya un pedigrí de la historia familiar de al menos 3 generaciones, que se evalúen los rasgos dismórficos físicos en ese paciente, que se le haga un examen neurológico minucioso, que se utilicen pruebas complementarias, por ejemplo, el electroencefalograma, pruebas bioquímicas, y también, y obligatorio, hacer pruebas genéticas, que en este caso sería análisis de ADN por PCR o por secuenciación, que nos va a analizar cuál es la zona del gen FMR1 que está alterada. Utilizando estas pruebas moleculares de secuenciación de última generación, se establece el diagnóstico correcto en el 70-80% de los casos ligados a discapacidad intelectual de origen genético. Entonces, cada vez estamos más cerca de poder diagnosticar de forma eficiente a la mayor parte de la población que tiene estas patologías. Estas son algunas de las referencias que os recomiendo que podáis leer para conocer mucho mejor todos estos aspectos. Hoy en día tenemos la suerte de que hay empresas que se están dedicando a poner a disposición de tanto de los facultativos médicos como de la población la secuenciación masiva de estos genes que causan la discapacidad intelectual. Y los precios varían dependiendo del país y dependiendo de la empresa, pero entre 500 y 1.500 euros se puede tener un diagnóstico genético que nos va a acercar y nos va a determinar cuáles los genes que están detrás de esos síntomas que se están viendo en el paciente. Entonces, ahora mismo se apuesta que la secuenciación masiva de última generación es la que mejor está dando, mejor eficacia da para el diagnóstico de la discapacidad intelectual de origen genético. Y claro, para poder entender, porque tenemos todos esos genes que están causando discapacidad intelectual, pero ¿qué hay entre que diagnostica a una persona con una alteración en un gen y cuál es el problema que le está causando en el sistema nervioso?
pues hay toda una serie de, de estudios que son complementarios, que no solo es eh, la mutación genética, sino si se expresa o no se expresa el RNA mensajero, si se expresa la proteína, si hay alteraciones epigenéticas, si esas alteraciones a nivel molecular dan un fenotipo a nivel celular o a nivel de tejido en el sistema nervioso, y esas alteraciones son compatibles con esos síntomas clínicos que tiene el paciente. Entonces, para poder evaluar todos estos factores que ahora llegan a ser miles de variables las que hay que analizar para poder entender todo lo que está pasando en una sola patología, pues ya no vale, como entendíamos antes, un gen, unas cuantas individuos de la población con unas cuantas variables, que yo mismo soy capaz de hacer un análisis estadístico y entender qué es lo que está pasando. Hoy sabemos que hay tantas alteraciones fisiológicas que están implicadas en la discapacidad intelectual que solo es posible con análisis computacional a través de análisis Big Data e inteligencia artificial, que nos permite poder entender de alguna forma sencilla qué es lo que puede estar ocurriendo en estas patologías. Y es la medicina de precisión, a través de la biología de sistemas, la que nos está permitiendo entender cada vez mejor qué es lo que está pasando, y de ahí que se esté cada vez desarrollando mejores tratamientos para estas patologías que antes se decía que carecían de un tratamiento eficaz. Pues hoy cada día sabemos que hay más tratamientos disponibles para tratar enfermedades raras y enfermedades del sistema nervioso. Entonces podemos estar, diríamos, por una parte esperanzados, pero también queda mucho trabajo por hacer, porque hay muchas patologías distintas a las que todavía necesitamos investigadores que le dediquen su tiempo para poder entender todos estos aspectos que van a dar lugar a esos trastornos, a esos comportamientos alterados, a esos problemas de impulsividad, problemas de atención, problemas de cognición. Entonces necesitamos que haya no solo estos instrumentos, diríamos, a nivel de computación, sino también personas que entiendan y que puedan interpretar todos esos datos que se están generando a raíz de la utilización de todas las técnicas ómicas. Aquí vamos a empezar ya a hablar un poquito del síndrome X frágil, y aquí pues agradezco en esta fotografía a mi directora de tesis, la doctora Elisa Despintado, y a mi doctoranda, Rocío Calvo, que ha hecho la tesis doctoral en nuestro grupo, y que pues, son 3 generaciones del síndrome X frágil aquí en Andalucía, que se han dedicado desde el año 1993 tanto a hacer el diagnóstico a la población como a investigar qué es lo que está pasando en este síndrome. Y fue un día importante para este síndrome cuando el futbolista Leo Messi se puso la camiseta y la enseñó 3 veces a toda la prensa internacional. Ese día el síndrome X frágil empezó a ser un poquito más conocido, a salir del ostracismo, y también a raíz de esta iniciativa se recaudaron 82.000 euros que donaron los periodistas deportivos a la Asociación Catalana del Síndrome X frágil para dar atención a las familias con esta patología. Entonces cada vez es un poquito más conocido el síndrome, pero también es verdad que nos damos cuenta que para que todos los mecanismos de prevención se lleven a cabo es todavía más, aún necesario que se conozca mucho más. Y para contaros un poquito lo que conocemos sobre el síndrome X frágil, es un síndrome que no es nuevo, que se describió en 1943 por los doctores Martin y Bell, y es en unas familias en las que observaban que había distintos hermanos, todos ellos varones, con unas características físicas muy similares, con macrotivismo, con rasgos faciales dimórficos y con discapacidad intelectual, y es lo que les llevó a pensar que podrían tener alguna causa genética que estuviera detrás de esos síntomas tan parecidos. Y es durante 30 años que se conoce este síndrome como síndrome de Martin-Bell, y no es hasta 1969 cuando se descubre que hay una fragilidad, que es un marcador que podemos utilizar como diagnóstico y que aparece en el cromosoma X al final del brazo largo, y es entonces cuando este síndrome cambia de nombre y pasa a llamarse síndrome X frágil. No es desde, fíjate, hasta el 1991 cuando se describe cuál es la mutación genética que está alterando ese gen que hay en la zona donde aparecía el marcador citogenético de la fragilidad frasa, y que es una inestabilidad de triplete CGG
Con el síndrome X frágil se describe una nueva mutación genética que no se conocía hasta entonces, que es la mutación dinámica, y es este gen que tiene una inestabilidad de triplete CGG con metilación de la zona promotora del gen, la que causa la enfermedad. Entonces, a partir de este momento, de 1991, empiezan a desarrollarse las técnicas de diagnóstico molecular y es cuando podemos hacer un diagnóstico de certeza, tanto para personas con la mutación completa como la premutación, como las personas sanas. ¿Y qué es el síndrome X frágil? Pues es la causa más frecuente de discapacidad intelectual y autismo hereditario, como estábamos viendo. Está causada por la mutación en el gen FMR1, que se localiza en esta zona del cromosoma X al final del brazo largo, en la zona Q27.3, y que está ahí en la fragilidad citogenética frasa, es donde se localizó este gen que está alterado o mutado y que causa el síndrome X frágil. Tiene una herencia ligada al cromosoma X con penetrancia incompleta y se estima con una prevalencia de afectados bastante infrecuente porque está catalogada como una enfermedad de baja prevalencia, minoritaria o rara. Es un varón cada 2.500, 4.000 varones y una mujer cada 4.600, cada 4.000, 6.000 mujeres. Y el rango de manifestaciones se sabe que es más severa en varones porque los varones solo tienen un cromosoma X y en las mujeres, al tener dos cromosomas X, pues puede haber ciertas manifestaciones más leves. Los portadores de la alteración genética, que muchas veces no manifiestan esta discapacidad intelectual ni los rasgos típicos del síndrome, pero sí pueden manifestar algunas otras alteraciones, aparecen en la población en uno cada 200, 280 mujeres y en uno cada 400, 800 varones. Estos portadores de la mutación, que en este caso sería premutación, tienen riesgo de transmitir a su descendencia la alteración genética y en algunos casos tienen riesgo de que estos hijos padezcan la enfermedad. El síndrome X frágil tiene una serie de características fenotípicas que no siempre aparece. Cuando uno estudia series grandes en la población ve que no todos los pacientes encajan en este fenotipo, que es el que llamamos fenotipo de libro. No todos manifiestan esa cara alargada, la frente amplia, la macrocefalia, las orejitas avertidas, el estrabismo, la mandíbula prominente, la dentición irregular. No todos manifiestan estos rasgos, pero sí que es verdad que los pacientes, a medida que van avanzando en la edad, se van pareciendo más a este fenotipo que muestran los libros. Y después hay rasgos internos como la escoliosis, alteraciones cardíacas, hipotonías casi siempre en la etapa de la infancia, el macroorquidismo, que es un rasgo bastante definitorio, sobre todo a nivel pues, postpuberal, pies planos. Muchas de estas alteraciones internas tienen que ver con una alteración del tejido conectivo. Y es importante pues, que se les revise tanto a nivel oftalmológico, a nivel cardíaco, a nivel traumatológico, porque algunas alteraciones podrían corregirse con ciertas intervenciones. ¿Y qué sabemos de la mutación genética? Que es importante conocerla para poder dar un asesoramiento genético adecuado. Pues sabemos eso, que en el cromosoma X hay una fragilidad que conocemos como frasa y que en esa fragilidad está al final del brazo largo del cromosoma X, aparecería como una pequeña rotura en la, diríamos, en la consecución de estas banditas que aparecen en las preparaciones de cromosomas. En esa zona donde está la fragilidad, lo que conocemos es que hay una zona de repeticiones CGG, que sería en este dibujito la zona verde. Esta zona verde es polimórfica, cambia en el número de repeticiones en la población general y cuando tenemos un número de repeticiones entre 6 y 45 podemos decir que esta zona está dentro de la normalidad y no causa ninguna alteración a nivel fisiológico. Se traduce un nivel adecuado de RNA mensajero y se transcribe un nivel adecuado de RNA mensajero y se traduce un nivel adecuado de proteína FMRP que tiene una función a nivel del sistema nervioso, que más adelante vamos a ver, y que es importante con las conexiones sinápticas. Entonces, cuando tenemos los niveles adecuados de proteína, pues nuestra funcionalidad es normal. Después se ha visto que hay una zona con un alelo que llamamos intermedio o zona gris, que es cuando las repeticiones CGG van entre 45 y 55. Tenemos un alelo que es intermedio porque puede ser un alelo inestable dependiendo de otros factores. En esta zona de alelo intermedio
se ha visto que no hay disminución ni aumento de RNA mensajero ni problemas con la expresión de la proteína. Pero sí vemos que puede ser una zona que puede tener ya rasgos de inestabilidad que pueden cambiar de número y pasar al alelo premutado en la siguiente generación. Y aquí os muestro una secuenciación de la zona de los CGG y lo que vemos es que entre los CGG, encontramos cada 9-10 repeticiones una interrupción, que en este caso llamamos TCC-AGG, y después de otros 10 repeticiones a CGG encontramos otra interrupción, y lo que hoy sabemos es que estas interrupciones estabilizan la secuencia y lo que permiten es que esta zona no sea tan inestable. Entonces lo que vemos es que a partir de que la secuencia tiene 45 CGG sin interrupciones, esta zona es inestable y cambia de número de una generación a la siguiente. Aquí os muestro un diagrama de un pedigrí, que es el pedigrí número 1 de mi tesis, que le tengo mucho cariño, por lo amplio que es, porque eran 4 generaciones las que estudiamos, y la bisabuela tenía 76 repeticiones de CGG en su cromosoma X y le pasó a su hija 86 repeticiones de CGG, en los dos casos tenían la premutación, y a su hijo le pasó el mismo número de repeticiones que ella, que son 76 CGG. Esta abuela tuvo muchos hijos y entre ellos tenemos representados todas las posibilidades que hay en el síndrome X frágil. Una madre portadora puede tener tanto hijas portadoras, hijos portadores, hijas con la mutación completa, hijos sanos, hijos con la mutación completa e hijas sanas. Se pueden dar todas las posibilidades. Y el síndrome X frágil aparece cuando tenemos más de 200 repeticiones y metilación del promotor. En esta familia vemos que también hay una pequeña retracción en el cromosoma cuando pasa de un varón a una mujer, y vemos que en el varón número 2 de la tercera generación tiene 86 repeticiones y en su hija ese cromosoma aparece con 74 repeticiones, lo que quiere decir que este cromosoma inestable puede tanto expandirse y aumentar el número de tamaño de la región de los CGGs como reducirse y perder el número, algunas repeticiones. Incluso a veces se ha descrito que hay alelos que se han incluso llegado a la zona de los alelos intermedios. Con esa pérdida de tripletes a veces se puede llegar a la zona alelos intermedios, pero que son inestables porque no tienen las interrupciones AGG. También ocurre que cuando esos alelos van expandiéndose, tenemos la premutación, que es cuando aparecen entre 55 y 200 repeticiones, y en este caso lo que se ha observado es que este gen aumenta los niveles de transcripción del RNA mensajero para compensar que se traduce peor a la proteína FMRP. Y en este caso se ha visto que este aumento del RNA mensajero puede ser tóxico en neuronas y causar un nuevo síndrome que se ha descrito más recientemente, que es el síndrome de temblor y ataxia asociado al X frágil, que es parecería como un parkinsonismo, una ataxia, pérdida de equilibrio, el temblor esencial, el temblor de intención, perdón, que está relacionado con ese RNA mensajero tóxico que se produce como producto del exceso de este RNA mensajero que hay en las células. El riesgo de expansión por la vía paterna ya hemos visto que puede ser que todas las hijas reciben la premutación del mismo tamaño y a veces menor, como hemos visto en el pedigrí anterior. Sin embargo, cuando la expansión de los tripletes se transmite por la vía materna, el número de repeticiones, la edad de la madre y el número de interrupciones van a determinar el riesgo que va a tener ese alelo de expandirse al pasar de una generación a la siguiente. Entonces tenemos que entre 55 y 59 repeticiones en madres jóvenes con número de 2 o más repeticiones AGG, la probabilidad de que ese alelo se expanda es 0, y pasamos a alelos de 99 repeticiones con casi el 100% de las veces que ese alelo se transmite a la siguiente generación,
va a estar expandido. Entonces hay que tener en cuenta esta tabla cuando se quiere dar los riesgos de recurrencia de esta enfermedad, sobre todo cuando el alelo que se transmite se está transmitiendo en la vía materna y es un alelo premutado. El alelo mutado es el que aparece en los pacientes que manifiestan este síndrome que estábamos describiendo y es cuando hay un aumento de las repeticiones por encima de 200 tripletes CGG, y ese aumento tan grande de las repeticiones CGG provoca una metilación del promotor que hace que este gen ni se transcribe ni se traduce. No tenemos ni RNA mensajero ni proteína FMRP en las células de estos pacientes. Y si existe, existe en un nivel muy bajito de proteína. Entonces, la ausencia de la proteína FMRP es la determinante para causar toda esta sintomatología que estamos describiendo. Hoy en día disponemos de técnicas que nos van a permitir el diagnóstico muy eficaz y muy rápido de esta patología. Por suerte se han ido desarrollando en los últimos años y son técnicas que nos permiten determinar el número de repeticiones, detectan hasta 400.000 repeticiones CGG, el número de interrupciones AGG que ocurren entre las repeticiones y el grado de metilación del promotor. Por lo tanto, podemos dar un diagnóstico fiable para después tomar decisiones por parte de la familia. Y es una técnica sencilla, rápida y bastante barata para lo que eran las técnicas cuando yo empecé, y hoy actualmente entre 100 y 150 euros es lo que cuesta realizar el diagnóstico en un laboratorio, aunque después a nivel de empresas lo que se cobra puede ser un poquito más. Para prevenir el síndrome X frágil necesitamos que se haga este diagnóstico genético molecular de forma eficiente y también tenemos que hacer un consejo genético y asesoramiento familiar a la familia para que se pueda prevenir. Necesitamos explicarle a la familia este tipo de estudio molecular que se hace, qué tipo de herencia tiene el síndrome, analizar bien el pedigrí, el genograma de la familia, detectar a los posibles portadores para poderles ofrecer tanto el diagnóstico como la prevención, calcular el riesgo empírico que ya conocemos hoy, de heredar la mutación en la siguiente generación e indicar a las posibilidades de tener descendencia sana, que actualmente pasan por el diagnóstico prenatal en los embarazos de riesgo, en el diagnóstico preimplantacional anterior a través de técnicas de reproducción asistida. En casos en los que haya el fallo ovárico precoz puede pasar también por la donación de gametos, y en otros casos en los que ninguna de estas técnicas pueden ser posibles, pues las posibilidades de descendencia podrían pasar a través de la adopción. Hoy sabemos que hay patologías que han aparecido o que se han descrito más recientemente en portadores de la premutación, que como habíamos visto, los portadores de premutación tienen un alelo del gen FMR1 entre 50 y 200 repeticiones CGG, y estos portadores en la población están en una cada 200 a 150 mujeres y una de 400 a 800 varones, o sea que el carácter de portador es bastante frecuente en la población. Y sabemos que entre un 16-20% de las mujeres con premutación tienen menopausia precoz por insuficiencia ovárica prematura, que es lo que llaman FX-POI. Por eso es muy importante que los ginecólogos conozcan estas alteraciones, porque a lo mejor personas que van por problemas reproductivos puede ser que sean portadoras del síndrome X frágil. También se han descrito lo que comentábamos, el síndrome de temblor y ataxia, que entre el 40% de los varones y el 16% de las mujeres con esta premutación mayores de 50 años padecen este síndrome. Y actualmente lo que se está debatiendo es si en los portadores de premutación aparece con mayor frecuencia el autismo. Todavía hay trabajos que lo están apuntando cada vez más y parece ser que sí que puede estar en relación a mayor frecuencia de autismo en los portadores de la premutación. Y ya en 2018 se ha descrito también que hay un aumento de trastornos neuropsiquiátricos en portadores de la premutación, con un 70% de ansiedad y un 40% de depresión descrito en esta población. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque hay medidas, fármacos y tratamientos que pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida por parte de los portadores. Quería comentaros también un poquito acerca de la fisiopatología del síndrome X frágil, para que entendamos qué es lo que nos ha ayudado
a poder conocer y desarrollar el tratamiento, ¿no? Y conocemos esta proteína, la proteína FMRP, que aquí la hemos identificado con estos símbolos rositas, y son FMRP, siempre se une en dímeros de proteína FMRP que se generan en el citoplasma de la célula, pasan al núcleo, y es en el núcleo donde se unen a un complejo ribonucleoproteico para pasar y transportar esos RNA mensajeros que se transcriben en el núcleo al citoplasma y llevarlos allí donde sea necesario su actividad, ¿no? Allí en el citoplasma se van a unir a los ribosomas y van a producir proteínas tanto en el soma de las neuronas como a nivel de las dendritas, donde es necesario la síntesis proteica local. También cuando hay una sinapsis se produce proteínas que se van a generar tanto los receptores de las membranas como otras proteínas de traducción de señales que van a ser necesarias para que la neurona establezca de forma adecuada la sinapsis. Y hoy sabemos que en el síndrome X frágil la sinapsis está alterada, sobre todo porque hay un exceso de neurotransmisión glutamatérgica, hay un exceso de secreción de glutamato que estimula los receptores postsinápticos de este neurotransmisor excitatorio, y también se ha visto que hay una deficiencia en los receptores inhibidores de GABA. Entonces, por ahí van a ir parte de los tratamientos. Hemos visto y hemos descrito en trabajos que hicimos en la Universidad Erasmus de Rotterdam, donde estuve trabajando en el laboratorio de Ben Ostra, que en el sistema nervioso hay la proteína FMRP en la corteza, en el soma y en las dendritas de las neuronas de la corteza, que también en las células de Purkinje del cerebelo hay esta proteína FMRP, aquí está representada por un precipitado de color marrón en estas inmunistoquímicas, y en el hipocampo, casi todas las células del hipocampo se ve que expresan FMRP, tanto en el giro dentado como en el hipocampo, y es una proteína que tiene una función posiblemente fundamental para que estas neuronas funcionen de forma adecuada. Y lo que hemos visto es que tanto en el modelo de ratón como en autopsias post-mortem de pacientes, se ve que hay unas dendritas, estas prolongaciones que emiten las neuronas para establecer la sinapsis, y en lo que hemos visto que en el ratón, tanto en el modelo de ratón como en las autopsias de pacientes a nivel post-mortem, se ve que estas dendritas, estas prolongaciones, están en un estadio inmaduro y no se estabilizan para hacer una sinapsis adecuada. Entonces, tanto hay un mayor número de estas prolongaciones, de estas dendritas, espinas dendríticas, como también son inmaduras. Y es parte de la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces sabemos que FMRP participa en este complejo ribonucleoproteico de unión y transporte de RNA mensajero del núcleo citoplasma, que une aproximadamente el 4% de los RNA mensajeros, que regula su transporte y su traducción en proteínas funcionales, y que la ausencia de FMRP modifica la expresión de otras proteínas necesarias en la función sináptica. Es una proteína que su ausencia no es deletérea, el individuo puede sobrevivir, pero sí tiene algunas alteraciones que van a ser lo que manifiesta esta enfermedad. Y hoy conocemos que esas alteraciones a nivel de la sinapsis han permitido desarrollar distintos enfoques de tratamiento. Aquí os muestro algunos de ellos. Como os comentaba, hay un exceso de transmisión glutamatérgica y un exceso de excitación en el sistema nervioso, porque hay demasiado glutamato y demasiada activación de los receptores de glutamato, tanto los GLUR como los NMDA, como los AMPA. Hay un exceso de excitación y hay distintos fármacos, como aquí indico, como el acamprosato, el fenoban, el AFQ056. Hay distintos fármacos también en AMPA y en NMDA, como la memantina y el acamprosato, que se han probado en ensayos clínicos y que han dado en algunos casos una eficacia parcial. También en receptores GABAérgicos para aumentar la inhibición del sistema nervioso e intentar equilibrarlo, se ha probado el albacofén, la sertralina, que mejora la neurotransmisión serotoninérgica, se ha probado la aminociclina, que mejora a nivel de la metaloproteinasa 9, actualmente se está probando la metformina, que es un antidiabético
que mejora la traducción de señales intracelulares. Se ha probado el litio, o sea, inhibidores de la GSK3 beta, y la parte que nosotros hemos añadido al esquema sería la NADPH oxidasa, que es una proteína también de membrana que regula la producción de radicales libres, que es muy importante en el sistema nervioso, porque los radicales libres van a participar en la neurotransmisión no mediada por receptor, porque difunden a través de la membrana y transmiten la señal de forma muy, muy rápida. Entonces esta es la parte que vamos a ver nosotros después un poquito más en detenimiento. Estos son los distintos ensayos que se han ido desarrollando en los últimos años, algunos con eficacia, como la L-acetilcarnitina que se desarrolló por Sigma Tau, el donepezil, la sertralina, algunos con eficacia parcial, como la FQ, la baclofeno. Actualmente están desarrollándose nuevos ensayos para poder describir mejor la eficacia de estos fármacos y esperamos que en breve tengamos resultados que puedan ser más satisfactorios que lo que se ha tenido hasta ahora. Estos son nuevos enfoques de tratamiento que también se están probando. La diana sería el receptor factor de crecimiento insulínico, un agonista de los receptores GABAérgicos, como la ganolosona o el gabosadol, la metadoxina, un modulador positivo de los receptores GABAérgicos, también un ensayo que prueba la lovastatina con la aminociclina, un regulador del colesterol con un antibiótico. Se ha probado, también en Barcelona han probado los antioxidantes del té, la epigalocatequina galato, que actúan sobre los receptores beta de estrógenos, y la parte nuestra que ha sido probar la combinación de antioxidantes C y E para describir si existe una mejoría del estrés oxidativo y de la sintomatología en estos pacientes, que es lo que os voy a describir al final. También actualmente se está hablando mucho del cannabidiol, que es un potente antioxidante sin efectos psicotrópicos y que ha conseguido la categoría de medicamento huérfano, y hay un ensayo que parece ser que ha dado resultados de eficacia, como os comentaba, la metformina, la camprosato, la lovastatina y la aminociclina, que es una combinación que se está probando. Un inhibidor de la enzima fosfodiesterasa para aumentar los niveles de AMP cíclico, la suramina, que es un antagonista de los receptores purinérgicos, o la bumetanida. Son fármacos que están ahora mismo o en fase animal, en fase preclínica, probándose en estudios en ratón, o ya algunos de ellos en fase clínica, y en breve tendremos resultados para poder saber si son eficaces en este síndrome. Nuestra investigación en el síndrome X frágil, os comento un poquito, que nosotros describimos que había una alteración o una expresión muy significativa de esta proteína en la glándula suprarrenal, además del sistema nervioso, y pensamos que podría haber una implicación de la glándula suprarrenal en la fisiopatología de la enfermedad. Lo que ocurre en la glándula suprarrenal es que aumenta los niveles de cortisol y hay alteración en el eje HPA, que se ha descrito en los pacientes y en los ratones, y un aumento significativo en los niveles de epinefrina, relacionados con la respuesta muchas veces de estos pacientes a los cambios en el medio ambiente y la respuesta inadecuada al estrés. Voy a ir un poquito más rápido porque parece que me estoy pasando ya de tiempo. Este sería lo que nosotros entendemos que podría estar pasando. Hay una pérdida de la proteína FMRP por una activación tanto de la RAC1 como la NADPH oxidasa, y un aumento de glucocorticoides y adrenalina en sangre, que aumenta el glutamato, que a su vez aumenta la oxidación en las neuronas y provoca una inmadurez de las espinas dendríticas. Esta carencia de FMRP que produce este estrés oxidativo que nosotros vamos a estudiar sería un mecanismo fisiopatológico que podría estar implicado en el deterioro cognitivo y en las alteraciones de comportamiento. Y proponemos que el tratamiento con compuestos antioxidantes que equilibren este estado R2 podría mejorar la sintomatología de los pacientes, y nosotros lo hemos probado tanto en pacientes como en ratones. Este sería el mecanismo fisiopatológico que está descrito en otras enfermedades neurodegenerativas y también en otros trastornos con discapacidad intelectual, como el síndrome de Down, síndrome de Rett, el trastorno del espectro autista. Y nosotros lo hemos descrito en síndrome X frágil. Y se sabe que el uso de antioxidantes a niveles terapéuticos y de forma crónica puede a veces mejorar parte de los síntomas que manifiestan. Entonces tuvimos la suerte de tener un modelo de ratón que imita muy bien las características de los pacientes,
por lo que en el modelo de ratón hemos podido hacer los ensayos preclínicos que han dado lugar al desarrollo del tratamiento. Nosotros nos centramos en el cerebro del ratón y vimos que había un exceso de actividad de una proteína que se llama RAC1, pero no un exceso de proteína total, simplemente de que aumenta la actividad de esta proteína en el cerebro. Cuando aumenta la actividad vemos que hay una activación de la NADPH oxidasa que produce los radicales libres, un aumento de secreción adrenal, un aumento de neurotransmisores y una alteración en la formación de las dendritas sinápticas. Entonces encaja bastante con los síntomas que están descritos en la patología del síndrome. Y RAC1 es una proteína que traduce señales dentro de la célula y que participa o modifica la síntesis de los microfilamentos de actina. RAC1 está regulada por CIFIP y CIFIP es una de las proteínas que regula FMRP en el citoplasma. La expresión de CIFIP y la función de esta proteína está regulada por FMRP y al final CIFIP es la que regula a RAC. Y RAC va a regular a la NADPH oxidasa, que es la que produce los radicales libres en la membrana. Esta sería la actividad de la NADPH oxidasa en el cerebro de los ratones con síndrome X frágil y vemos que cuando es necesario su actividad, lo que está produciendo es 5 veces más de radicales libres de lo que es necesario. Si no hay antioxidantes de forma suficientes para que eso se equilibre, los radicales libres van a producir oxidación tanto de los lípidos de la membrana como de otras proteínas y van a provocar una alteración en la funcionalidad de esa neurona. No solo nosotros, sino también otros grupos independientemente han descrito que hay alteraciones metabólicas que tienen que ver con los metabolitos del estrés oxidativo en el cerebro del ratón con síndrome X frágil, por lo que también el que haya otros grupos que lo describen apunta que diríamos, alteración fisiopatológica tiene que ver de hecho con la enfermedad. Y nosotros primero diseñamos un estudio preclínico, que aquí os muestro algunos de los resultados, con tratamiento crónico, y en este caso le suministrábamos al ratón melatonina, que es un potente antioxidante y que también regula el sueño, la tiamestina, que es un antidepresivo que potencia la recaptación de serotonina y que normaliza el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que se había visto estaba alterado en los ratones, y la vitamina E, que es un antioxidante liposoluble, que limita la propagación de esta peroxidación de los lípidos en la membrana. Hicimos estudios de comportamiento y bioquímicos y vimos que estaban alterados tanto la hiperactividad en el modelo de ratón, que vemos que hay un exceso de locomoción que somos capaces de revertir cuando le damos tratamiento de melatonina o vitamina E de forma crónica. Cuando analizamos la respuesta ansiosa, que vemos que está alterada en el modelo de ratón con X frágil, hay un exceso de tiempo en el brazo abierto que somos capaces de revertir cuando le damos estos dos fármacos, la melatonina y la vitamina E. No tanto, no funcionaba tan bien la tiamestina. Cuando analizamos la memoria y el aprendizaje en la caja de aprendizaje condicionado, vemos que hay una disminución de esta respuesta del miedo condicionado en los ratones con X frágil y somos capaces de normalizar cuando le damos vitamina E o cuando le damos melatonina. Entonces mejoramos tanto el comportamiento como el aprendizaje en los ratones y fuimos capaces pues tanto de revertir estas alteraciones a nivel de comportamiento como las alteraciones de los niveles plasmáticos de corticosterona, normaliza el tamaño de los testículos y se reduce el estrés oxidativo en el cerebro y en los testículos, por lo que el tratamiento con antioxidantes podría ser beneficioso para los afectados por el síndrome X frágil. De ahí que propusimos pasar a los ensayos clínicos. Hemos descrito y publicado todos estos trabajos en relación a este proyecto de investigación que empezó pues, en esta parte del estrés oxidativo en el año 2007 y que hasta el 2020 seguimos trabajando y publicando. Y también hemos patentado este conocimiento para poder transferirlo después a la empresa farmacéutica para que se desarrolle el fármaco. Para contaros un poquito de cómo hemos llegado al fármaco, puedo deciros que vimos también en un estudio preclínico en pacientes que había una disminución significativa en pacientes con síndrome X frágil de la vitamina C, y entonces, tomando en cuenta estos resultados y los resultados en el modelo de ratón, propusimos hacer un ensayo piloto con una formulación primero de vitamina C, vitamina E a una dosis terapéutica,
con 30 pacientes que encontramos una eficacia parcial, pero apuntaba a que podía haber que con aumentar el número de pacientes podría darse eficacia. Y entonces hicimos el siguiente ensayo. Este es el equipo de investigación que ha estado desarrollando estos ensayos clínicos en Málaga, la doctora Lucía Pérez Costilla, psiquiatra del Hospital Regional de Málaga, que ha sido la investigadora principal de todos los ensayos, Lucía y Yolanda Casado, que han sido, Carolina Quintero y Yolanda Casado, que han sido las neuropsicólogas que han estado evaluando los pacientes, Rocío Calvo, que es neuropediatra, doctora del Hospital Regional de Málaga también, y yo que he estado coordinándolo para que pudiéramos avanzar en todas las fases. Os cuento un poquito sobre los ensayos. Elegimos la vitamina C y la vitamina E porque son dos antioxidantes muy potentes que trabajan de forma sinérgica en el organismo. Cuando la vitamina C se oxida, la vitamina E la regenera, y al revés ocurre también, y protegen a las células tanto del organismo como del cerebro para que no ocurra esa oxidación de los lípidos o de las proteínas que impida su funcionamiento adecuado. Entonces, por eso hemos elegido estos dos compuestos para intentar controlar el estrés oxidativo. La dosis recomendada y tolerada de estas vitaminas está muy bien establecida. Sabemos que el límite tolerable superior de la vitamina E son 1000 miligramos día, para la vitamina C un poquito más alto, 2000, y que la dosis terapéutica óptima en vitamina E está entre 200 y 600 miligramos día, y la de vitamina C entre 200 1000 miligramos día. Podemos estar en esta dosis terapéutica óptima y no tener efectos adversos. Entonces, lo más importante, sobre todo si buscamos un tratamiento para que se pueda utilizar en población pediátrica, es ver aquellas dosis que van a reducir en los efectos adversos en la población. Esta sería la descripción del ensayo clínico que hicimos con 100 pacientes, en el que intentamos averiguar si hay una eficacia de estas dos vitaminas en comparación con un placebo a doble ciego y aleatorizado para el tratamiento de los trastornos cognitivos y de comportamiento de los pacientes con X frágil. Se utilizaban en este ensayo 10 miligramos kilogramo día en forma de cápsulas, y se comparaba siempre con un placebo de la misma forma. Eran pacientes con una edad entre 3 y 45 años, y se medía la escala de inteligencia estandarizada que se pasan en el modelo, en el tiempo basal y a las 12 semanas de tratamiento. La formulación se realizó en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. El servicio de farmacia elaboraba las cápsulas de acuerdo a las prácticas de buena elaboración de fármacos y autorizados por la Agencia del Medicamento, y se administraba a esta dosis ajustado en base al peso corporal al inicio, y hasta un máximo de 600 miligramos de tocoferol y 800 miligramos de ácido ascórbico. Estas son las escalas que se utilizaron para evaluar la eficacia. Son escalas estandarizadas que se utilizan en los rangos de edad de esta población, y vimos que la población que más resultados dio fue la de pacientes entre 6 y 18 años, que teníamos 64 pacientes que se analizaron con la escala de inteligencia WIS o la escala de lenguaje Peabody, que es para mayores de 3 años. Aquí os muestro algunos de los resultados. Por ejemplo, en las subescalas verbales se observa una mejora significativa en el tratamiento a las 12 semanas comparado con el placebo, y en las subescalas manipulativas también se observa una mejora significativa, aunque también se ve que hay un efecto placebo bastante marcado, aumentando también en los pacientes con placebo, seguramente por efecto de la atención que estaban recibiendo. En la capacidad verbal a través del Peabody se ve también un aumento significativo y una mejora en la capacidad verbal de los pacientes comparado con los pacientes a las 12 semanas del tratamiento. Por lo que se analizan en los análisis estadísticos, estas pruebas, estas escalas manipulativas y verbales indican una mejora con una potencia del 65% a nivel cognitivo y una mejora del 49% a nivel de la capacidad verbal analizado con el Peabody. También los efectos secundarios, que era uno de los problemas que más les preocupaba a las familias que participaron en el ensayo. Podemos decir que se describieron reacciones adversas leves y de corta duración en 29 pacientes del grupo de placebo y en 27 pacientes del grupo de tratamiento.
30 pacientes describieron una sola reacción adversa leve y 13 pacientes 2 reacciones adversas leves a lo largo del tratamiento. Y aquí se muestran cuáles fueron esas reacciones adversas, pero cuando uno compara a nivel estadístico el grupo de placebo con el grupo de tratamiento, se ve que no hay diferencias significativas en la aparición de estos efectos adversos. Por lo tanto, es un tratamiento que fue muy bien tolerado. Todos los pacientes que iniciaron el tratamiento lo terminaron a las 12 semanas, tiene muy buena tolerancia y no presenta efectos adversos significativos en comparación con el placebo. Posteriormente, intentamos escalar este tratamiento a pacientes de menor edad y desarrollamos otro nuevo ensayo en pacientes con síndrome X frágil entre 1 y 8 años de edad. Este es el último ensayo que hemos desarrollado y probamos estas 2 vitaminas comparado con placebo, igualmente a doble ciego, aleatorizado, para investigar la eficacia de los trastornos cognitivos y de comportamiento en los pacientes a esta edad. Las variables principales en este ensayo fueron la mejora en la puntuación de la escala de impresión clínica global que evalúan los especialistas, tanto el psiquiatra como el neuropediatra, en la evaluación que le hacen al paciente, y la escala de síntomas tempranos que se elaboró por el grupo de investigación con los síntomas más significativos que habíamos observado en el estudio anterior. Este sería el diagrama de flujo del ensayo, en el que se evalúa la elegibilidad de los pacientes, que fueron 34 y se aleatorizaron 34 pacientes, 16 en el placebo y 18 en el tratamiento. No se perdió en el placebo ninguno y se descontinuó, aquí hay un error, se descontinuó un paciente en el grupo de tratamiento. Y estos serían los resultados de la escala de impresión clínica global a las 16 semanas, porque este ensayo se hizo un poquito más amplio el tratamiento, y vemos que hay una mejora significativa con una P de 0,03 del grupo tratado respecto al placebo cuando analizamos esta escala de impresión clínica global en el 83% de los casos, y una mejoría del 30% en el placebo. Entonces se analiza que hay una mejora significativa en esta escala, que es la que evalúan los profesionales en consulta. Y cuando vemos la sintomatología temprana, también vemos que hay una evolución mejor en el grupo de tratamiento que en el grupo de placebo cuando se dan 16 semanas de tratamiento. El tratamiento fue bien tolerado y sin efectos adversos significativos. Esta es la empresa que ha estado analizando y auditando la realización de los ensayos para que se hagan según las normas clínicas internacionales. Y este sería el resumen del desarrollo del tratamiento, que empezó pues analizando esos estudios preclínicos en el modelo de ratón y en modelos celulares para ver si el estrés oxidativo estaba relacionado con el sistema nervioso de estos ratones. Fuimos capaces de describir que eso es una diana terapéutica en los ratones, que se hicieron ensayos preclínicos para analizar si el ratón mejoraba con una dosis terapéutica de ese fármaco, de esos fármacos antioxidantes. Demostramos que había una eficacia en los ratones, que justificaron el que se hicieran los ensayos clínicos en los humanos. Se han hecho tanto los ensayos en pacientes, en 100 pacientes entre 6 y 45 años, como en fase pediátrica entre 1 y 8 años, y la patente que se registró se ha transferido a la empresa, primero a una empresa española, Advanced Medical Projects, que después se generó a la empresa Genco Pharma, que es una empresa radicada en Estados Unidos, que es la empresa que ha conseguido la designación de medicamento huérfano, tanto en la Unión Europea como en la FDA en Estados Unidos, y la que está tramitando todos los permisos de comercialización para que en el futuro cercano este tratamiento llegue al mercado con un nombre que ya tiene puesto, que es Extocomir. Entonces pensamos que posiblemente a lo largo de este año, o a lo mejor con retraso debido al COVID, pueda llegar en el 2022 que sea comercializado el fármaco. Y como no puede ser menos, estos ensayos han sido realizados por un número bastante numeroso se han implicado un número importante de investigadores y de colaboradores, a los que le agradecemos enormemente todo el trabajo y el esfuerzo que le han dedicado.
y no habría sido posible si no hubiéramos tenido financiación pues tanto de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y Ciencia, de la Conquer Fragiles Foundation, de la Fundación Jerome Lejeune. Todos ellos han contribuido económicamente para que estos trabajos salgan adelante. Y nos quedan muchos retos pendientes porque la investigación nunca se para, la investigación siempre tiene algún nuevo reto. Y es encontrar todas las causas de la discapacidad intelectual genética, desarrollar un tratamiento más eficaz para todos los casos con X frágil, porque lo que hemos visto es que no todos los pacientes se benefician de estos enfoques terapéuticos experimentales, entonces tiene que haber algunas nuevas variantes o algunos nuevos cambios o modificaciones en los tratamientos para que haya más eficacia y que abarque a más población de los pacientes. Es importante que se incorpore el síndrome X frágil en los programas de cribado neonatal para que se pueda prevenir y se pueda tratar de forma cada vez más temprana. Entender las diferencias en los subtipos del síndrome X frágil, aquellos que tienen autismo, aquellos que tienen epilepsia, porque hay pacientes que unos lo presentan y otros no, y encontrar un tratamiento para los trastornos asociados a la premutación, a este trastorno de ataxia, el FX-TAS y el FX-POR. Entonces todavía nos quedan grandes retos y necesitamos investigadores que se impliquen en desarrollar esos programas que nos hagan avanzar en el conocimiento científico. Entonces quería daros las gracias a todos, a todas las familias que han colaborado en los proyectos de investigación, porque sin vosotros la verdad que es imposible que avancemos en estos trabajos, y a todos los pacientes que han pues, aportado su granito de arena para que la investigación salga adelante, y a todos los investigadores que han también trabajado. Así que a todos ellos les debemos estar enormemente agradecidos, y a todos vosotros por vuestra atención. Cualquier duda o cualquier detalle que queráis aclarar, pues podemos hacerlo ahora en un tiempito de preguntas. Muchas gracias.